Gracias al Señor porque nos da un día más de vida y un día más para estar aquí en su casa junto a todos ustedes. Vamos a ponernos de pie, amados hermanos, y vamos a leer 1 Timoteo capítulo 4, versículos del 12 al 16, y estamos cerrando con este capítulo el día de hoy. Y vamos a darle lectura. A ver, todos, muy bien. También nos vamos a apoyar con la pantalla, va a estar ahí también saliendo los pasajes bíblicos. Vamos a lecturarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Biblia: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por permitirnos lecturar tu palabra con la finalidad de poder escuchar el mensaje, tus consejos, con la finalidad, Señor, de ser edificados, exhortados y consolados, confrontados, Señor, con nuestro estilo de vida que cada uno de nosotros tenemos. Te ruego me ayudes para poder compartir el mensaje con fidelidad, que todos mis hermanos puedan ser edificados. Gracias te damos, bendito Dios, y que tu Santo Espíritu nos pueda guiar y nos pueda dar entendimiento a todos nosotros. Ayúdanos a aplicar esta enseñanza en nuestras vidas para tu gloria y para tu honra. Todo esto te lo pedimos junto a nuestros hermanos con acción de gracias en el nombre de Cristo. Amén y amén. Fuertes palmas al Señor, amados hermanos. Fuertes las palmas al Señor. Bien, imagínese, hermano, que va usted a un restaurante y ese lugar que usted está yendo a visitar, ese restaurante, es un restaurante muy bonito, con una comida excelente, un servicio muy bueno. Y esa experiencia quedará grabado en su vida, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si usted va a otro restaurante donde el servicio no es bueno? Hay falta de amabilidad, hay deshonestidad, la comida inclusive no es nada agradable, pues obviamente se arruina toda esa experiencia, porque el servicio que usted está recibiendo es de mala calidad, es pésimo. Usted no va a querer volver nunca más a ese restaurante. Bueno, de manera similar, en la vida cristiana, no basta solo con tener dones ni algún ministerio, no basta solo con conocer la Biblia ni tener algún cargo. Si nuestro servicio a los demás es malo, pues obviamente vamos a tener problemas también en nuestra relación con Dios y con los demás. Timoteo recibirá un encargo de Pablo, en realidad va a recibir una exhortación, y le va a decir que la juventud que él tiene no debe ser ningún impedimento para que pueda servir de forma adecuada, pero debe de hacerlo con un ejemplo de su vida. Debe de servir Timoteo a los demás siendo ejemplo en palabra, conducta, amor,
espíritu, fe y pureza. Y ese mismo llamado, iglesia, es para todos nosotros que estamos aquí. Hoy, hermano, no hemos venido a buscar reconocimiento, ningún creyente debe de buscar reconocimiento, sino debe de buscar servir a los demás de forma ejemplar. Y esa forma de servicio debe ser tal que glorifique a Dios y ayude a que los demás puedan crecer en el camino del Señor. Mi propósito, hermanos, quiero que usted vea mi propósito o el propósito que tenemos con este mensaje, es motivarlos a responder al llamado de Cristo viviendo un servicio ejemplar, caracterizado por una vida íntegra, fidelidad a la palabra y uso responsable de los dones, de modo que vuestro servicio glorifique a Dios e impacte para salvación y edificación de otros. Vamos a un poco a recordar el mensaje de la semana anterior, porque recuerde que es una serie de enseñanza. Y la semana anterior habíamos visto 5 características que reflejaba a un buen siervo de Jesucristo. 5 características. Habíamos dicho que, número 1, se alimenta con la palabra de Dios. Eso usted lo puede encontrar en el versículo 6 de ese mismo capítulo. En segundo lugar, la segunda característica de un buen siervo de Jesucristo era que rechaza el error y las supersticiones. Versículos 7. La tercera característica que vimos es que se ejercita en una vida piadosa. Versículos 7 y 8. La cuarta característica es que sirve confiando en la fidelidad de Dios. Versículos 9 y 10. Y la quinta y última característica que refleja a un siervo de Jesucristo, a un buen siervo de Jesucristo, es que enseña con autoridad la palabra de Dios. Versículo 11. Hoy vamos a entrar al versículo 12 hasta terminar ese capítulo. Pero habíamos dicho también la semana pasada que el llamado que Pablo le hace a Timoteo de que sea un buen siervo de Jesucristo no era solamente para Timoteo, ¿verdad? Sino ¿para quién? Para todos los creyentes. No solamente el pastor, los ancianos o los líderes o los diáconos deben ser buenos siervos de Jesucristo, sino cada creyente, cada cristiano. También recuerden, hermanos, que esta carta que estamos estudiando es una carta pastoral donde trae muchas instrucciones que nos deben de ayudar a aprender a desarrollar nuestro servicio, nuestro ministerio, nuestra vida como cristianos dentro de la iglesia. Y hemos dicho que la iglesia somos todos nosotros. Y todos nosotros hacemos la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Hoy veremos, hermanos, otra instrucción. Hoy vamos a ver que el buen siervo de Jesucristo brinda un servicio ejemplar. Escuche, brinda un servicio ejemplar, no cualquier tipo de servicio. El buen siervo de Jesucristo, o sea, usted, yo, debemos de brindar un servicio ejemplar, hermanos. Un servicio que sea digno de imitar. Eso significa ser ejemplo. Que sea digno de imitar. En el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 10, miren lo que dice, Hebreos 6, 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Y mira lo que agrega, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Hermanos, todo cristiano está llamado a eso, a servirnos, no solamente el día domingo, sino todos los días de nuestra vida. No solamente cuando estamos reunidos como iglesia, sino aún cuando estamos fuera de este lugar. ¿Cuántos son servidores de Cristo, hermanos? ¿Cuántos se consideran servidores de Cristo?
Pero ¿qué tipo o qué calidad es tu servicio a los demás? Eso es lo que vamos a observar el día de hoy. Y es por eso, hermanos, que nuestro título del sermón del día de hoy, nuestro título del sermón, es el llamado a un servicio ejemplar. ¿Cómo se llama? El llamado a un servicio ejemplar. Hermano, usted es llamado. Yo soy llamado por Dios para dar un servicio, pero ejemplar. Y vamos a dividir en 3 puntos nuestro sermón. Este sermón tiene 3 puntos. Número 1, un servicio que se muestra con el ejemplo. Número 2, vamos a ver un servicio que se sostiene en la palabra, me refiero a la palabra de Dios. Y número 3, una advertencia durante nuestro servicio, una advertencia. Tenemos que prestar mucha atención cuál es esa advertencia. Pero antes de ingresar al primer punto, déjenme un poquito observar con ustedes a qué se refiere la expresión que encontramos en el versículo 12, la primera parte del versículo 12, ninguno tenga en poco tu juventud. Ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Usted se ha preguntado qué edad tenía Timoteo cuando recibió esta carta? Muchas veces este versículo, este pasaje sobre todo, lo hemos empleado para animar a un adolescente de 15 años, 16 años. O a veces lo hemos empleado para alentar a un joven de 20, 22, 23, 25 años. Bueno, vamos a observar qué edad aproximadamente tenía Timoteo para que Pablo le haya dicho o le haya tratado como joven. Por eso es que le dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Mira, hermano, ¿sabe? Cuando Pablo conoció a Timoteo, Timoteo aproximadamente tenía poco más de 20 años. Es decir, aproximadamente 22, 23 años, por allí, aproximadamente. Y se conocieron en el año 49 después de Cristo. Pasaron 15 años, llegamos hasta el año 64, y en ese año, en el 64, Timoteo recibe esta carta. Si nosotros sumamos a 20, 22, 23 años, 15 años, que eso sí se evidencia en la Biblia, nos está dando más o menos ¿cuánto? Poco menos de 40 años. Cuando Timoteo recibe esa carta, Timoteo tenía casi 40 años, 37, 38 quizás. ¿Sabe por qué Pablo se refiere con esa expresión, nadie tenga en poco tu juventud? Porque para el contexto griego, que era donde se estaba desarrollando, recuerden que Timoteo estaba en Éfeso, una ciudad griega. Dentro del contexto griego se consideraba joven a toda persona que tuviese menos de 40 años, que no llegase a 40. Entonces Timoteo no era un muchachito de 20 años, no era un veinteañero, ni un treintañero, tenía mucho más, casi 40 años. Era un muchacho maduro, no solamente en edad cronológica, no solamente en su capacidad mental o psicológica, si quiere verlo así, sino también ya tenía cierto grado de madurez espiritual. Ahora, Pablo dice, ninguno tenga en poco tu juventud, ¿verdad? Eso es lo que dice Pablo. Timoteo debía ganarse, escuche, Timoteo debía ganarse la confianza, el respeto de todos sus hermanos en Éfeso. Pues muchos dudaban de Timoteo, muchos dudaban del trabajo que él había venido a desarrollar a ese lugar de Éfeso. Dudaban por su juventud, entre comillas. Y por eso muchos lo tenían en poco, lo menospreciaban. ¿Sabes lo que significa o cómo podríamos traducir mejor ninguno tenga en poco tu juventud? Podríamos traducirlo como nadie te menosprecie.
Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, nadie te debe de menospreciar por tu edad. Nadie. Es probable que Timoteo, cuando llegó a Éfeso, empezó a pasar momentos complicados. Imagínese, Timoteo llegó a corregir malas enseñanzas. Timoteo llegó a enseñar lo correcto del evangelio que había sido distorsionado por judaizantes y personas que no conocían el evangelio. Y muchas de esas personas que estaban predicando, muchos de esos judaizantes eran de mayor edad que Timoteo, con muchos más años en el cristianismo y quizás con muchos más años en el ministerio de la predicación. Pero Pablo le había dicho a Timoteo, corrige, prohíbe que no prediquen fábulas ni genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación. Entonces Timoteo empezó, hermano, a pasar momentos complicados. Quizás escuchó frases como, ¿qué me puede enseñar este jovencito? ¿O qué se cree este muchacho, Timoteo? Mostrando de esa manera un alto menosprecio por la persona de Timoteo. Para contrarrestar esta situación, Pablo exhorta a Timoteo a que fuera ejemplo. Y esto me permite ir al primer punto. ¿Cuál es el primer punto? Un servicio que se muestra con el ejemplo. Vamos a leer la siguiente parte del versículo 12. Dice, Pablo le dice, nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Hermanos, hemos dicho que Timoteo debía ganarse la confianza, el respeto de todos en Éfeso. Y la mejor forma de hacerlo era a través de una vida ejemplar. Hermanos, el servicio que Timoteo debía dar tendría que ir acompañado del ejemplo. Del ejemplo. En el Nuevo Testamento hay muchos versículos, yo estoy tomando 2, donde Pablo enseña o habla mucho sobre el ejemplo que él, como Pablo, él estaba dando a las iglesias, a los demás creyentes. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 4, 16, dice, por tanto, os ruego que me imitéis. Para que Pablo diga eso, era porque Pablo era un siervo que daba ejemplo, ¿no? Por eso es que Pablo dice, os ruego que me imiten. A los filipenses les dijo en el 3:17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Hermano, el apóstol Pablo con mucha tranquilidad podía decir, imítenme a mí, sigan o vivan como yo vivo, porque él sabía que él se esforzaba por dar un buen ejemplo a los demás. No está de más señalar, hermanos, una vez más, que este llamado de dar un buen ejemplo no es solamente para los ministros, para los pastores, para los líderes, sino es para todo creyente. Ahora bien, Pablo va a mencionar 6 aspectos en la vida de Timoteo que él debía de dar buen ejemplo a los creyentes. ¿Y cuáles son esos? Vamos a volver al versículo 12. Dice, si no sé ejemplo de los creyentes, ¿en qué, hermanos? ¿En qué tenía que ser ejemplo? En palabra, en conducta,
en amor, en fe, en espíritu, en fe y pureza. Veamos el primero. Timoteo debía ser ejemplo en palabra. Hermanos, usted y yo sabemos que las palabras tienen un alto potencial de evidenciar lo que tenemos dentro de nuestro corazón. Jesús dijo en una oportunidad, porque de la abundancia del corazón, ¿qué dice? Habla la boca. Jesús dijo en otra oportunidad, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Por eso, hermano, debemos meditar en lo que decimos en público o en privado. A veces usted comenta algo con una persona o con dos. Y quizás esas palabras salen por otro lado y no fueron tan edificantes. Por eso debemos de meditar siempre en las cosas que estamos hablando, en las cosas que estamos diciendo. Un creyente, hermanos, debe evitar todo tipo de conversación pecaminosa. Todo tipo de conversación pecaminosa debe ser evitado. Y eso incluye hablar mentiras y hablar chismes. A veces nos reunimos y cuando nos reunimos hablamos palabras que no son adecuadas. En Efesios capítulo 4, versículo 29, quiero mostrarles, hermano, cuál es la finalidad de tus palabras y de las mías. ¿Cuál debe ser la finalidad de tus palabras? Dice Efesios 4:29, ninguna palabra que corrompida, ¿sabe? En el original, en el griego, esa palabra corrompida también puede ser traducida como podrida. Podrida, ninguna palabra podrida, maloliente, que huele mal. Ninguna palabra podrida salga de vuestra boca, sino la que sea buena. ¿Para qué? Para la necesaria edificación. ¿Para qué deben ser nuestras palabras? Para edificar, construir, a fin de dar gracia, o como dice otra traducción dice traer beneficio, a fin de traer beneficio, a fin de traer gracia a los oyentes. Entonces, hermano, nuestras palabras solo deben tener una finalidad: edificar y no dañar. Timoteo debía ser ejemplo en esto, en palabra. En segundo lugar, Timoteo debía ser ejemplo en conducta. Conducta, estilo de vida, comportamiento. ¿Cómo actuamos cuando nos ofenden? ¿Te airas con frecuencia? ¿Golpeas la mesa? ¿Tiendes a mentir para no ser avergonzado? ¿Te consideras una persona sujeta o haces lo que se te dé la gana? ¿Juzgas sin justo juicio? ¿Cómo actúas? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo nos comportamos? Cuando estamos en grupo somos de alguna forma y cuando estamos solos somos distintos. ¿Aplaudimos los chistes en doble sentido? Hermanos, estas preguntas que acabo de decir procuran mostrar por lo menos un poco de nuestra conducta, de nuestro comportamiento. Hermanos, quiero decirles algo. Muchas veces nuestro comportamiento, escuche, muchas veces nuestra conducta, nuestro comportamiento es influenciado por el pecado que mora en nosotros. ¿Por qué usted se enoja? ¿Por qué usted golpea la mesa o devuelve un mal o un insulto? ¿Por qué? Muchas veces puede ser movido por el orgullo. No, usted no acepta que nadie
Le falta el respeto, porque usted cree ser mejor. Hermanos, en nuestro corazón hay orgullo, a veces hay mentira, o quizás falta de sujeción, pero sobre todo hay algo que nos lleva a tener un mal comportamiento y no ser de buen ejemplo en nuestra conducta. ¿Sabe qué cosa es? La falta de dominio propio. La falta de dominio propio. No dominamos nuestras palabras, no dominamos nuestros ademanes, no dominamos nuestras actitudes porque nos falta dominio propio, que va amarrado de la mansedumbre. Y si a eso le podemos agregar que va también amarrado a la falta de paciencia. ¿Se da cuenta, hermanos? Muchas veces todos estos pecados afloran a través de nuestro mal comportamiento. El creyente es llamado a mostrar buena conducta por medio de una vida santa. Hermanos, el Señor nos ha rescatado para ser santos, para ya no vivir como antes vivíamos, con un carácter mundano, con un carácter pecaminoso. El Señor nos ha salvado para vivir como hijos de Dios, santos, apartados del pecado. Y es algo que tú y yo tenemos que luchar todos los días. Estamos llamados a mostrar buena conducta por medio de una vida santa. Lea conmigo Santiago capítulo 3, versículo 13. Ya apareció, me parece, Santiago 3:13. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Pregunta Santiago. ¿Habrá algún sabio? ¿Habrá algún entendido dentro de aquí de la iglesia? Si alguien dice, sí, yo soy sabio y entendido, mire lo que agrega. Muestre, esa persona que es sabia y que es entendida, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Hermano, y usted y yo somos llamados a ser esas personas. Usted y yo somos llamados a ser sabios y entendidos, hermano. Antes de ser creyentes, éramos necios. Estábamos oscurecidos por el pecado. No teníamos la luz del Evangelio de Cristo y menos teníamos la mente de Cristo, pero ahora no. Usted y yo somos llamados a ser sabios y entendidos. Usted debe ser sabio y entendido. Una persona inteligente, me refiero, inteligente. El cristiano debe ser una persona que tenga capacidad de razonar, de discernir. Esto no es correcto a los ojos del Señor. Esto sí es correcto a los ojos del Señor y lo hago. Por eso usted es llamado a ser sabio y entendido. Muy bien. Si somos sabios y entendidos, ¿cómo debe ser nuestra conducta? Bueno, debe ser buena, no mala. Debe ser buena y debe demostrarse a través de nuestras obras, nuestras acciones. Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15, dice la Biblia, sino como aquel que os llamó es santo. Miren lo que ordena el Señor, sean. Ese es el verbo sed, imperativo, un mandamiento, una orden. Sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda nuestra manera de vivir. Debemos demostrar una conducta, un comportamiento que santo. Cuando vamos al mercado a hacer compras, debemos de tener un comportamiento santo. Cuando vamos al banco, debemos tener un comportamiento santo. Cuando vamos a pagar la luz, cuando vamos a la escuela, al colegio, a la universidad, al trabajo, cuando estamos en la cocina de nuestra casa, cuando salimos por la calle, cuando estamos en el templo, en todo lugar tenemos que ser santos.
Y debemos de manifestar esa santidad a través de nuestra conducta. Por eso el apóstol Pedro dice, en toda vuestra manera de vivir debemos ser santos. Debemos tener ese deseo de dar ejemplo en nuestra conducta, una conducta santa. Lo tercero, Timoteo y nosotros, no solamente Timoteo, debe ser ejemplo en amor. Hermano, en el mundo, ¿sabe cuál es el concepto de amor? En el mundo el concepto de amor es un sentimiento que yo le doy cuando soy correspondido también. Si ella me ama, yo la amo. Si él me da respeto, yo le doy respeto. Ese es el concepto mundano de amor. Pero el concepto bíblico de amor es todo lo opuesto. El concepto bíblico de amor tiene una dosis de sacrificio. Y no es un sentimiento. Es más que un sentimiento, es una decisión. Jesucristo, Dios el Padre y aún el Espíritu Santo, ellos decidieron amarnos a nosotros a pesar de lo que éramos, miserables hombres arrastrados en el pecado. Pero Dios decidió amarme así. No le importaba cómo yo estaba. Es una decisión el amar bíblicamente. Jesucristo resume la esencia del servicio con un amor sacrificial diciendo en Juan capítulo 15, versículo 13, Juan 15, 13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Quién puso la vida por sus amigos? Jesucristo. Y Jesucristo demostró un amor sacrificial. Y es ese tipo de amor sacrificial que nosotros somos llamados a también brindar. El buen siervo de Jesucristo entrega tiempo, entrega sus energías, se desgasta, invierte en su prójimo. ¿Cuántos se acuerdan de la parábola El buen samaritano? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda del buen samaritano? ¿Se acuerda que estaba tirado ahí? El hombre golpeado, pasó un sacerdote, pasó un escriba, un levita y ninguno hizo nada por ese judío, porque era un judío que estaba ahí golpeado, estaba ahí tirado en la pista, en el camino. Y pasó uno que supuestamente era enemigo de los judíos, un samaritano de Samaria, un samaritano. Pasó y fue el único que tuvo compasión de él. Y usted sabe lo que él hizo, ¿verdad? No solamente gastó su aceite, no solamente gastó sus vendas en vendar y en curar sus heridas, no solamente se lo llevó en su mula, sino además gastó de su propio dinero. El que ama se gasta, se desgasta, entrega fuerzas, energías, capacidades por su prójimo. Mira lo que dijo Pablo en 2 Corintios 12:15, me pareció interesante este versículo. Y mira, hermano, debemos de amar aunque implique que nuestro amor no sea correspondido. Escúcheme, debemos de amar aunque implique que nuestro amor no sea correspondido. Y esto tiene que ver, hermano, no solamente para amarnos entre nosotros, sino aún en el matrimonio, entre padres e hijos, hijos y padres, entre esposos y entre hermanos en Cristo. Mira lo que escribió Pablo, 2 Corintios 12:15, dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Escuche lo que sigue. Aunque amándoos más, sea amado
menos. Pablo está diciendo, yo me voy a gastar, me voy a desvivir por ustedes, por sus almas, amo sus almas. Les voy a dar el mejor de mi servicio, me voy a desvivir por ustedes. Voy a invertir todo lo mío en ustedes, aunque amándoles más, sea amado menos. Debe ser muy triste, ¿verdad? Que usted se desviva por alguien, ya sea su hijo, su esposo, su amigo, el vecino, el hermano en la fe, y que al final le paguen de una forma inadecuada. Debe ser doloroso. Pero debemos estar dispuestos a dar ese tipo de amor. Porque ese es el amor sacrificial que nos dio Jesucristo y que nos enseñó el apóstol Pablo también. Cuarto, ejemplo en espíritu. En este término, hermano, tiene mucho que ver con ser ejemplo en conducta o en comportamiento. Va de la mano, pero ejemplo en espíritu tiene que ver con, o se centra más en lo interno del hombre, es decir, en el carácter. Esto tiene que ver con el carácter. Lo otro tenía que ver con la conducta, el comportamiento, que es algo que se manifiesta externamente. Pero este punto de ser ejemplo en espíritu tiene que ver con el carácter, que es algo que se genera dentro de nuestra voluntad, dentro de nuestro ser. Timoteo debía manifestar un carácter ejemplar. Por ejemplo, debía ser humilde, debía ser misericordioso, debía ser amable, debía ser grato, debía ser perdonador, pero sobre todo Timoteo debía ser un ejemplo de una profunda relación con Dios. La gente debía ver eso. Oye, Timoteo, mira, a pesar de cómo lo tratamos, a pesar de cómo hablamos mal de Timoteo, que lo tenemos en poco, lo menospreciamos porque lo consideramos muy joven, a pesar de eso, míralo Timoteo, ve. Míralo Timoteo, ve, orando. Mira Timoteo, es amable. Mira Timoteo, ve, es cordial. Es bondadoso, es generoso, es humilde. Hermanos, recuerde que somos llamados nosotros a eso. Somos llamados todos a tener un ejemplo en espíritu, a ser de ejemplo en espíritu, es decir, a ser ejemplo en nuestro carácter. Quinto, debemos ser ejemplos en fe. Pero aquí la palabrita fe no se relaciona con la capacidad de creer, sino tiene que ver con la fidelidad de continuar por ese sendero, por ese rumbo que tiene nuestra fe. Nuestra fe tiene un rumbo, nos lleva por un camino. Usted ya sabe cuál es ese camino que nos está llevando nuestra fe, nuestras convicciones. Bueno, un creyente es llamado a servir mostrando que no se desvía del camino de la fe, ni siquiera cuando está pasando momentos difíciles. Es decir, cuando un creyente, genuino creyente, un verdadero creyente que es ejemplo de fe, es aquel creyente que a pesar de las circunstancias, sea que esté enfermo, sea que haya perdido su trabajo, sea que tenga problemas en su hogar, sea cualquier situación adversa que esté atravesando, ese creyente sigue caminando y confiando en que su camino está de la mano del Señor. En que Él no está caminando a ciegas ni solo, sino que es el Señor el que va delante de Él, guiando y sosteniéndolo en sus pasos. Mire lo que dice Deuteronomio, capítulo 31, versículo 8. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Hermanos, somos llamados nosotros a servir en medio de problemas. No porque tú tienes problemas vas a dejar de servir, ¿verdad que no? No porque tú tienes problemas, dificultades, vas a abandonar tu servicio al Señor. A veces, hermano, se nos encarga alguna actividad, alguna tarea,
alguna forma de servicio y se nos van a presentar dificultades. Se nos van a presentar momentos complicados. Si son situaciones, hermano, que de verdad, pero de verdad, te cierra la posibilidad de servir, es entendible. Pero hermanos, no puede ser que cambiemos nuestro servicio, nuestro deseo de servir por cualquier situación, hermanos. No es posible, o no debería ser posible. Problemas vamos a tener todos, y hasta el día que te mueras van a haber momentos difíciles, ¿sí o no? La Biblia dice que en el mundo tendremos ¿qué? Aflicciones. Pero en medio de las aflicciones debemos de seguir fieles en nuestro servicio a los demás, hermano. Sé que va a ser un poco más difícil, claro que sí. ¿Y qué creíamos que era el cristianismo? Hollywood, donde nos iban a tirar la alfombra roja, íbamos a caminar entre rosas, íbamos a servir entre rosas. No, muchas veces vamos a servir con espinas. Muchas veces vamos a servir, hermano, con perros queriéndonos devorar, despedazar. Pero ahí es donde tenemos que ser ejemplo de fe. Amén, hermano. En esas circunstancias es donde tenemos que demostrar que seguimos confiando en el Señor. Debemos ser ejemplos en fe. Sexto, debemos ser ejemplo en pureza. Y básicamente este término pureza primordialmente se refiere a la pureza concerniente a la sexualidad, tanto en la conducta como en las intenciones del corazón. Hermanos, si hay algo que daña mucho nuestro servicio, es todo tipo de impureza sexual. Por eso el apóstol Pablo, pendiente de su discípulo y hijo espiritual Timoteo, le dijo, 2 Timoteo 2:22, dice, huye también, ¿de qué le dice que huya? De las pasiones juveniles. Debemos de huir, hombres y mujeres, no solamente esto es para los varones, las mujeres deben de huir de las pasiones juveniles, y no solamente esto es para adolescentes o veinteañeros. ¿Cuántos años tenía Timoteo? Hemos dicho, ¿cuántos años más o menos tenía Timoteo? Casi 40. Ya no era un muchachito. Hermanos, huye también de las pasiones juveniles para todas las edades. Debemos de ser cuidadosos, hermano. Por lo tanto, no basta, hermano, no basta solo con hablar de Cristo, no basta solo con saber versículos de memoria, hay que reflejar a Cristo a través de un servicio ejemplar. Debemos de reflejar a Cristo. Muy bien, habiendo dicho esto, entonces, todo esto era el primer punto de dar un servicio ejemplar. Ahora veamos el segundo punto, un servicio que se sostiene en la palabra. Un servicio que se sostiene en la palabra. Leamos el versículo 13. Versículo 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Hermano, la base de nuestro servicio cristiano, no son costumbres, no son emociones. La base de nuestro servicio cristiano debe ser siempre las Escrituras, lo que dice la palabra de Dios. En eso nos fundamentamos. A medida entonces que más conozcas la palabra de Dios, mejor será tu servicio a los demás. Si conoces poco la palabra de Dios, pues tu servicio no será tan ejemplar. Así es que nos debemos de ocupar
de 3 tareas que tienen que ver con la palabra de Dios. ¿Cuáles son esas 3 tareas? La lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Sabe? Pablo le dice, entre tanto que voy. Pablo tenía una convicción, un deseo de volver a Éfeso. Lamentablemente nunca más fue. Casi 2 años después de la primera carta, o mejor dicho, 1 año después de la primera carta que mandó, murió decapitado. No pudo volver a regresar a ver a Timoteo, nunca más lo vio cara a cara, nunca más lo vio. Pablo tenía el deseo de irlo a ver, por eso es que le dice, entre tanto que voy, y le dice, le da 3 tareas fundamentales que tenía que él realizar. Tenía que estar en la lectura, en la exhortación y la enseñanza. Vamos a empezar con la lectura. Este versículo, hermano, en muchas otras traducciones, tiene que ver con la lectura dentro de la iglesia. No digo que no lea usted en su casa, no, usted lea en su casa, lea donde usted guste, pero este pasaje y esta indicación tiene que ver con la lectura que se hace dentro de la iglesia. Hermano, en los tiempos del apóstol Pablo se hacían, en los cultos de adoración pública, se realizaba la lectura de las Escrituras. La iglesia primitiva acostumbraba a leer los escritos del Antiguo Testamento, pero también acostumbraban a leer las cartas apostólicas que empezaban a circular. Voy a llevarlos a leer un versículo que poco lo hemos leído. Yo les aseguro que poco usted lo ha leído. Colosenses capítulo 4, versículo 16. Miren lo que dice, y ahí usted va a observar cómo es que ellos tenían por costumbre leer las Escrituras en público y en la iglesia. Cuando esta carta, está hablando Pablo a los colosenses, cuando esta carta, la carta a los colosenses, haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses. Y, escuche, y que la carta se refiere, y que la carta de la Odisea la leáis también vosotros. Mira, hermano, o sea, en primer lugar, qué interesante hubiera sido leer la carta a la iglesia de la Odisea. En la Biblia no encontramos la carta de Pablo a la iglesia de la Odisea, pero Dios en su providencia deseó no preservar esa carta. Deseó que esa carta se pierda en el tiempo. Sin embargo, nos damos cuenta que Pablo no solamente le escribió a los colosenses, le escribió también una carta a la iglesia de los laodicenses. ¿Y cuál era parte de su culto? Que tenían que leer la carta apostólica, la carta de los apóstoles. Debía ser leída en público. Otro versículo, 1 Tesalonicenses 5:27. 1 Tesalonicenses 5:27. Mire, dice Pablo, hablándole a los tesalonicenses ahora, dice, os conjuro. Y cuando yo leí esta palabrita conjuro, hermano, no tiene nada que ver con brujería ni hechicería, nada de esas cosas. La palabrita conjuro o conjurar, que sería el verbo, simplemente significa pedir con autoridad. Hacer una petición, pero con autoridad, con orden. Entonces Pablo dice, os conjuro por el Señor, en otras palabras, les ordeno en el nombre del Señor, que esta carta, la carta de los tesalonicenses, que esta carta se lea a todos los santos hermanos. ¿Se da cuenta cómo era parte de su culto, en su culto público, cuando se reunían como iglesia? Ellos tenían por costumbre leer la palabra de Dios. Nosotros también hacemos lo mismo y creo que la mayoría de iglesia hace lo mismo. Pero no solamente dice que debía ser ejemplo, debía él dedicarse, debía de él ocuparse en la lectura, sino también debía ocuparse en la exhortación. ¿Qué es exhortar? Bueno, usted creo que ahora ya sabe que exhortar no es gritar,
ni mucho menos humillar a nadie. No tiene nada que ver con ofender a las personas alzando la voz. Hermanos, la exhortación es más que todo un llamado a aplicar las verdades bíblicas. En síntesis, la exhortación es un llamado a aplicar las verdades que nos muestran la palabra de Dios, las Escrituras. La exhortación puede ser entonces como una amonestación, puede ser como una advertencia, puede ser como un consejo o puede ser como dando consuelo a alguien. Por eso decimos que cuando exhortamos, usted puede consolar y usted está exhortando. Usted exhorta dando consuelo. Usted exhorta dando una palabra bíblica de advertencia. Usted exhorta dando un consejo bíblico. En otras palabras, la exhortación siempre es por medio de usar la palabra de Dios. Eso es exhortar. Mira lo que dice Pablo a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 2. 2 Timoteo 4:2 dice que prediques la palabra. Le dice Pablo a Timoteo, Timoteo, predica la palabra. ¿Qué más le dice? Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, es decir, convence, Timoteo, convence, redarguir, convence. Reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es decir, con paciencia, con un carácter adecuado, piadoso, misericordioso. Así exhorta con paciencia, pero también tu exhortación debe traer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es doctrina. Doctrina es un sinónimo de enseñar la Biblia, o de enseñanzas bíblicas, o de la palabra de Dios. Tercero, Timoteo debía de ocuparse en la enseñanza. En la enseñanza. Se refiere a la explicación sistemática de la palabra de Dios. Principalmente, hermanos, este punto va relacionado a la función propia del pastor, del anciano, del liderazgo en general. Timoteo debía de llevar la sana doctrina a todas las personas. Él era el responsable de corregir con la palabra de Dios, con la enseñanza. Debía de preocuparse por las personas, de volverlos de su error a la verdad. Por eso, hermano, es que aquellas personas, sobre todo los pastores, deben de tener una característica, un requisito que ya lo hemos visto nosotros. Los pastores deben ser aptos ¿para qué? Aptos para enseñar, que es parte del requisito de los obispos. Desde los primeros años, hermano, lo que le voy a mostrar ahora es un escrito de siglos atrás, un extracto. Desde los primeros años de la iglesia, desde el primer siglo y segundo siglo de la iglesia, todos han estado comprometidos con la enseñanza de la palabra de Dios. Les voy a mostrar parte de un escrito de mediados del segundo siglo. Mediados del segundo siglo. ¿Qué siglo estamos? Siglo XXI. Mire, hermano. De un hombre, un cristiano, un apologista, es decir, un defensor de la fe, eso se llama apologista, defensor, de nombre Justino Mártir, donde describe un típico culto de adoración de su época, del segundo siglo, mediados del segundo siglo. Pero observemos algo, la relevancia que le daban a la lectura y la explicación de la palabra de Dios. Mire, hermano, dice así, el día llamado domingo. Por eso yo les digo, hermano, que el domingo siempre, desde que la iglesia nació en el primer siglo de la era cristiana, la iglesia siempre se ha reunido el domingo como el día del Señor. Y eso ha sido hasta nuestros días. El domingo es infaltable. Nadie se debe quedar en sus casas, por lo menos nadie que diga ser cristiano. Todos corren a su servicio de adoración. El día llamado domingo, hay una reunión en un local de los que viven en las ciudades o en el campo. Y se leen, miren lo que se leía, y se leen las memorias de los apóstoles. ¿Cuáles son las memorias de los apóstoles?
las cartas apostólicas. Esas son las memorias de los apóstoles. O, ¿qué más se leía? Los escritos de los profetas. O sea, ¿se leía el Nuevo Testamento, las cartas apostólicas, o se leía el Antiguo Testamento, los escritos de los profetas? En otras palabras, ¿cuál era la costumbre de la iglesia en el segundo siglo? Leer la Biblia, leer la palabra de Dios. Pero agrega algo más: mientras haya tiempo, dice, mientras haya tiempo, mientras venga Cristo, mientras haya tiempo, se lee públicamente la Biblia. Sigue. Cuando el que lee ha terminado, el que preside, en un discurso, entre paréntesis, usted lo puede poner como un mensaje, en una prédica, en un discurso, nos insta e invita a imitar esas nobles cosas de lo que se ha leído. Entonces todos nos levantamos y ofrecemos oraciones. Mire, hermano, así se desarrollaba un culto cristiano en el segundo siglo de nuestra era. Predicar y enseñar es la más alta vocación de todo pastor. Predicar y enseñar. Y la iglesia debe demostrar el más alto interés en que así sea. Es la palabra de Dios, hermano, lo que más debe de primar en los cultos públicos, porque ahí es donde usted escucha la voz de Dios a través del mensaje de la predicación. Vamos al versículo 14 de 1 Timoteo, versículo 14. Dice: no descuides el don que hay en ti, le dice Pablo a Timoteo, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Todo indicaría, hermano, que la primera carta a Timoteo llegó cuando él tenía entre 1 a 3 años pastoreando la iglesia en Éfeso. Y al parecer ya había pasado situaciones complicadas con los hermanos de la iglesia, pero también con falsos hermanos, con falsos predicadores o con falsos maestros que se habían metido. Y estos problemas que estaba viviendo Timoteo estaban ocasionándole a él desánimo y un deseo de renunciar al don que Timoteo había recibido. Timoteo ya no daba más, estaba a punto de renunciar a su ministerio. ¿Y eso de dónde lo he sacado? Bueno, Pablo le escribe en su segunda carta a Timoteo, y en el capítulo 1 vamos a leer lo siguiente, 2 Timoteo 1, versículos 3 al 4. Miren lo que dice. Doy gracias a Dios, dice Pablo, hablando de Timoteo, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti, Timoteo, me acuerdo de ti, en mis oraciones noche y día. Pablo siempre lo tenía pendiente sus oraciones a Timoteo. Verso 4, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas. Pablo sabía que Timoteo la estaba pasando mal en Éfeso. Hermano, tener que corregir enseñanzas, posturas entre personas, hermano, que le doblaban o le triplicaban la edad, que muchos predicaban, y llega un joven de casi 40 años a corregir todo por encargo de Pablo, no era tarea fácil. Como lo hemos visto antes, lo menospreciaban. Deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. Hago un paréntesis, no quiere decir que saber que Timoteo lloraba le causaba un gozo a Pablo de forma así directa. Lo que está diciendo o queriendo decir Pablo es que parte del sufrimiento que Timoteo estaba experimentando, Pablo ya lo había experimentado. Y después del sufrimiento que Pablo experimentó, vino una gran bendición también. Pablo sabía que si él sembraba con lágrimas, iba a cosechar con regocijo. Entonces, hermano, por eso Pablo sabía, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas,
pero Pablo sabía que después de esas lágrimas vendría un gozo. Versículo 6, vamos a pasar al 6. Por lo cual, mire hermano, por lo cual le dice Pablo, lo está animando a Timoteo. Timoteo está pasando momentos difíciles que le causaban dolor, deseo de abandonar, llanto, sufrimiento. Por lo cual te aconsejo, Timoteo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pablo lo está animando a Timoteo. Timoteo, no abandones tu don, no abandones el ministerio, no abandones el llamado, no seas cobarde, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. En los momentos más álgidos, más difíciles, como lo hemos visto antes, de ser ejemplos de fe, en los momentos más complicados es donde más debemos servir al Señor. Amén, hermano. Es donde más tenemos que poner, hermano, el corazón para Dios. Porque nosotros servimos a un Dios que vive y reina, hermanos. El Dios que está en control de todo. Son cosas que pasan, hermano, y eso nos debe de servir a nosotros para crecer y madurar. Si somos creyentes, nos va a servir los momentos difíciles. Recuerdo ahorita el versículo de Romanos 8, que muchas veces lo solemos leer. A los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Hermanos, notemos que Timoteo, como joven, se enfrentó entonces a falsos maestros que habían ingresado a distorsionar el evangelio. Atravesó situaciones fuertes que estaban llevándolo a descuidar su don, ese don de predicación y de enseñanza. Ese es el don que él tenía. Por esta razón Pablo lo anima diciendo, no descuides el don que hay en ti, no lo descuides. Para que Timoteo permaneciera ejercitando su servicio en la predicación y la enseñanza, Pablo le da 3 motivos. ¿Cuáles son esos motivos? Número 1, porque es un don que está en ti. Pablo recibe ese don como usted ha recibido sus dones. ¿Usted ha recibido dones, sí o no? Todo creyente hemos recibido dones, quizás uno o más. ¿Cuándo hemos recibido nuestros dones espirituales? El día en que hemos creído. Timoteo recibió su don y ese don estaba en Timoteo. Le pertenecía ahora a Timoteo porque Dios se lo había dado. ¿Y cuál era ese don? De la predicación y de la enseñanza. El segundo motivo que Pablo le dice a Timoteo para que no abandone, sino para que siga adelante esforzándose, es que porque ese don le fue dado mediante profecía. En ese tiempo, hermano, todavía hasta en la iglesia del primer siglo, ¿no? O mejor dicho, claro, el primer siglo de la iglesia, cuando aún se estaba formando el canon, y eso lo vemos en el libro de Hechos y en otros pasajes de la Biblia, observamos que el Espíritu Santo aún obraba y hablaba, hermano, claramente. Claramente vemos, hermano, ese don de profecía en acción. Veíamos a los profetas en acción. Profetas habían en el Nuevo Testamento y la Biblia registra en el libro de Hechos, en la iglesia del primer siglo, hasta que el canon se cerró. Una vez que el canon se cerró, ya no se necesita profetas, ya no se necesita que Dios siga hablando, diciendo nuevas doctrinas o nuevas enseñanzas, porque la Biblia ya está completa, la Biblia ya está cerrada. Muy bien, pero en ese tiempo Pablo dice lo siguiente: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía. Y lo tercero que trae a su mente, le dice, porque ese don fue confirmado con la imposición de las manos del presbiterio. ¿Qué es presbiterio? Bueno, el presbiterio es la reunión de la junta de ancianos. La junta de ancianos o la junta de pastores forman el presbiterio. De ahí sale la palabra presbítero, que sería el supervisor de todos los ancianos. Y dice Pablo que fue el presbiterio quienes confirmaban visible y públicamente a través de la imposición de sus manos el llamado de Dios a ejercer
el ministerio que Dios le había dado. Hermanos, ¿sabe qué? Timoteo no tenía escapatoria. Timoteo se quería escapar, Timoteo quería renunciar por los momentos difíciles, pero no podía hacerlo. Pablo lo insta a permanecer fiel a este llamado, a que se dedique de lleno a su tarea, que se dedique con toda prioridad a dar un servicio ejemplar a los demás y que debe estar enraizado en un mayor entendimiento de la palabra de Dios. Yo les pregunto, hermano, ¿es responsabilidad del pastor prepararse más en las Sagradas Escrituras, sí o no? Claro que sí. Esa es su tarea primordial del pastor. Esa es la tarea primordial. El pastor debe de estar siempre preocupado por qué llevar a las ovejas. Debe siempre seguir profundizándose, enraizándose cada día más y más en el conocimiento profundo y entendimiento de la palabra de Dios. Por eso Pablo le dice en el versículo 15 lo siguiente. Lea conmigo el versículo 15. Ocúpate en estas cosas. ¿Sí? ¿En qué cosas? ¿Qué cosas tenía que mantenerse ocupado Timoteo? Lo acabamos de leer en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Es decir, ocúpate en la palabra de Dios. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas. ¿Para qué? Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Todos deben de verte, Timoteo, que te estás esforzando y que estás mejorando, que estás creciendo, estás madurando. Deben de ver tu aprovechamiento, Timoteo. Hermano, ningún pastor, líder e incluso ningún creyente debería dejar de ocuparse de conocer más la palabra de Dios. Acá hay algunos hermanos que me han dicho, pastor, yo quiero que usted me enseñe. ¿Qué día puede ser? Eso es hermoso. Ese es un deseo que Dios pone en el corazón de las personas. Todos necesitamos, hermano, desear conocer más la Biblia. Hay un pasaje que no lo vamos a buscar, pero dice así, eso está en 2 de Pedro, dice, hermano, desead como niños. ¿Ya se acordó? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Qué debemos de desear? Como niños que recién nacen, la palabra de Dios. ¿Cuántos la desean? Hermano, debemos de desearlo, hermano. Por lo tanto, hermano, todo creyente crece espiritualmente por medio de la Escritura. Debemos dejar que la palabra de Dios revele nuestra mala conducta. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es el espejo? Hermano, si usted quiere ver su carácter, vaya a la Biblia. Y usted se va a avergonzar muchas veces de cómo es usted. Si usted es honesto consigo mismo, usted se debe de avergonzar de cómo se comporta usted a la luz de la palabra. La palabra es nuestro espejo. Y si la palabra muestra y tiene la capacidad de discernir mis pensamientos y las intenciones del corazón, según Hebreos 10, si la palabra de Dios tiene esa capacidad que es poderosa y que es más cortante que toda espada de doble filo, si la palabra de Dios tiene esa capacidad para mostrar mi pecado, ¿qué debería hacer usted como cristiano? ¿Querer cambiar? ¿Sí o no? Claro que sí. Arrepentirse. Debe de desear arrepentirse, debe de desear humillarse ahí mismo. Señor, perdóname porque yo no soy esta persona. Yo creo ser un buen cristiano, pero no lo soy. Hermanos, debemos dejar que la palabra de Dios nos muestre nuestro pecado, nuestra maldad. Y que cuando nosotros vayamos y apliquemos los consejos de las Escrituras, vamos a obtener aprovechamiento, nos vamos a aprovechar de la palabra de Dios. Por eso Pablo dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento, ¿qué dice?
sea manifiesto a todos. Todos deben de ver en tu vida, como en mi vida, todos deben de ver que ya no eres el mismo de antes. No eres el mismo renegón. No eres el mismo impaciente. No eres la misma que anda en chismes. No eres el mismo flojo. No. Que ahora eres mejor. A su nombre. Tercero y último, y nos vamos. Una advertencia durante nuestro servicio. Una advertencia durante nuestro servicio. Versículo 16. Ten cuidado de ti mismo, dice Pablo a Timoteo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hermano, un verdadero cristiano sirve cuidando su vida y cuidando la doctrina. Un creyente que desea servir con fidelidad a Dios se preocupa en su vida personal, pero también se preocupa en la doctrina que él está recibiendo. Al vivir de manera fiel a la palabra, nos edificamos a nosotros mismos, pero también bendecimos a quienes viven con nosotros o nos rodean. Esta es una importante advertencia, hermanos, que todo creyente debe de considerar durante su servicio, pues trae un doble beneficio. Te va a beneficiar a ti, pero también va a traer beneficio a los que te oyen, o a los que te ven, o a tu entorno. Por un lado, el beneficio personal es en el sentido de que evidenciarás una salvación genuina por haber perseverado en la doctrina. Solo los verdaderos creyentes perseveran en la doctrina. Los falsos creyentes no. Los falsos creyentes la cambian, la adulteran, la trastornan. Pero el verdadero creyente persevera en la sana doctrina. Jesucristo dijo lo siguiente en Juan 8:31. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿Qué les dijo? Si vosotros permaneciereis en mi palabra. ¿Qué le dice? Si permaneciereis en mi palabra, verdaderamente seréis mis discípulos. Así es que, hermanos, solo los verdaderos creyentes perseveran en la doctrina, dando manifiesto, dando evidencia que son salvos, verdaderamente salvos. Pero también el beneficio no es solamente para ti, sino es para los demás, es para los que oyen tu mensaje. Claro que tu mensaje puede traer salvación, pero no por tu persona, sino por el dueño del mensaje. El que salva es Cristo, no el predicador. El que salva es Cristo, no el que predica. Amén, hermano. El que salva es el Señor, no el hombre. El hombre es sencillamente como servidor de Dios, es una herramienta, es un instrumento. Pero el hombre no es el que salva, para que la gloria corresponda arriba. ¿Cómo aplicamos, hermanos, todo lo que hemos escuchado? Bueno, voy a hacer algunas preguntas y quiero que a medida que leo las preguntas, usted vaya dándole las respuestas, pero a su corazón nada más. ¿Somos ejemplo a los demás en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza? ¿Cómo te ven las personas? ¿Estás dedicando tiempo diario, así sea unos pocos minutos, a leer la Biblia? ¿La palabra guía tus decisiones y aún tus conversaciones? ¿Tú te has puesto a meditar cuando conversas con los demás? Si lo que estás conversando está alineado a la palabra de Dios, honra a Dios. Tercero, recuerde que Timoteo recibió el don de la enseñanza y de la predicación. Ese fue el don de Timoteo. ¿Y tuyo, hermanos? Tú tienes también un don, o quizás más. ¿Ya los descubriste?
¿Ya sabes qué don tienes? ¿Lo estás usando o lo estás descuidando? Otra pregunta. ¿Pueden otros ver que estás creciendo espiritualmente? ¿Pueden otros ver, dar testimonio de que no eres el mismo de hace un año atrás? ¿Que has mejorado en algunas áreas, que aún te falta mejorar, pero por lo menos hay un avance? ¿O las personas van a decir, no veo ningún cambio, más bien lo veo peor que antes de que vaya a la iglesia? Hay personas que han expresado esas cosas, ¿ah? Hermano, ¿estamos creciendo en el servicio a los demás? Y la última, ¿estás cuidando tu vida personal y la doctrina? ¿Te preocupas realmente por lo que tú estás recibiendo en la iglesia? ¿Te satisface el alimento? ¿Te preocupa tu vida espiritual a través de la palabra de Dios? ¿Estás cuidando de esa manera tu vida personal? ¿Tu servicio a los demás los está acercando a Cristo o los está alejando? Quiero leer contigo un último versículo. Mateo 25, 21 dice, escuche, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hermano, quiera Dios que vivamos todos en un servicio más ejemplar, que honre a Dios y que traiga edificación a los demás. Hermanos, usted es un servidor de Dios y como servidor está llamado a dar un servicio a los demás, pero no cualquier servicio. ¿Se acuerda del restaurante a donde fue este hombre? ¿Se acuerda de ese restaurante que dije o mencioné al inicio, la ilustración? Fue a un buen restaurante con un buen servicio y luego fue a un mal restaurante con un pésimo servicio. Hermano, quiera Dios que nosotros nos esforcemos por seguir dando un buen servicio de ejemplo a los demás. Que Dios te bendiga. Vamos a orar.